Buenos días Rute. Vamos a dar comienzo a esta sesión de conferencias de recién doctorados. Bueno, Julia ya se doctoró, Julia Magdalena Piechowski Serra se doctoró ya en el 21, en octubre del 21, con un trabajo, con una tesis muy interesante sobre el museo en el aula y el aula en el museo, y en donde también ya se concentraba en el artista Fostel y en su museo. Hoy nos hablará también de ello, pero en combinación con otro tema, con otra temática. Julia nació en Austria, es doctora, como decía, en estudios alemanes por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesora en el Departamento de Filología Moderna e imparte varias asignaturas diferentes con contenidos lingüísticos y también literarios y culturales. Y bueno, sus campos de investigación, sus principales campos de investigación son el alemán como lengua extranjera y los estudios interartísticos y las materialidades de la comunicación. Y hoy va a presentar una conferencia que se titula Parsifal al margen, wagneriana en el proceso interartístico e intermedial de Fostel y Dalí. Y ya le cedo la palabra porque ella es la protagonista y yo solo he venido a acompañar. Y bienvenida también Ivana. Muchas gracias, Nelly. Pues bienvenidas, bienvenidos. Hoy voy a hablar, como ya dijo Nelly, voy a poner aquí a compartir la pantalla. Un momento. No sé si se ve bien o no. Espero que sí. Bueno, entonces, perdón, esto no es. Un momento. Ahí. Un momento, que este no es. A ver, un momento. Perdón. Que no es el PowerPoint. Disculpad un momento más que me tengo que meter en mi correo electrónico. Bueno, lo dejo así a lo mejor ya para no perder más tiempo. Pues hoy voy a hablar sobre Parsifal al margen, wagneriana en el proceso interartístico e intermedial de Fostel y Dalí, como ya lo dijo Nelly. El largo crepúsculo de la creatividad artística y paralelamente de la crítica creativa que se impuso sobre el fenómeno estético en el siglo XX ha ido haciendo acopio de momentos especialmente fulgurantes de ingenio imaginativo. En las postrimerías de la autoría monológica y del logos autonomista del objeto artístico, los llamados estudios interartísticos e intermediales acuden con productividad densa, enfrentando el punto central en las posibilidades y limitaciones de lo sensible y de lo intelectual que convergen en el proceso artístico, a la ponderación de la verdad de singulares proyectos artísticos. Todo fenómeno artístico es, por inherencia, interartístico e intermedial, y su verdad atañe en este sentido a la compleja e intangible autorreflexividad que a un tiempo muestra y tematiza. Trataré a continuación de una de esas singulares fulguraciones que atrae en su potencia ambivalente a la figura del Richard Wagner tardío, canto de cisne del autor y obra totales, cuyo Parsifal, su conocida última obra, sirvió de palanca inspiradora de una instalación que unió a dos conocidos artistas mayores del siglo XX, Salvador Dalí y Wolf Fostel.
En el intercambio creativo que establecieron, en tanto artistas que vienen después de Wagner, se jugó la estimulante intersección de las vanguardias históricas y de las neovanguardias. Recortaré para llevar a cabo mis reflexiones algunas figuras, imágenes y palabras que comparecieron, han comparecido y siguen compareciendo en la materialización de la instalación El fin de Parsifal. La modelización y retórica de la temporalidad jugó un papel esencial en el proceso de colaboración interartística entre Wolf Postel y Salvador Dalí, reflejada en una de las obras más cautivadoras expuestas en el Museo Postel de Malpartida de Cáceres, El fin de Parsifal. Aquí lo veis. Por esta razón me gustaría empezar con una reflexión expresada por Hans Ulrich Gumbrecht en el contexto de las vanguardias y neovanguardias. Gumbrecht destaca que, cito, ningún individuo, ningún grupo y ningún momento histórico tiene las condiciones de ser visto como una repetición de sus predecesores. Si entonces cada presente necesita ser experimentado, por un lado, como una modificación de su pasado y por otro lado, como ser potencialmente modificado por su futuro, es un poco complejo, pero tiene sentido, entendemos que el tiempo histórico genera la posibilidad estructural de una modelización temporal. Cada una de las tres dimensiones temporales entonces puede ser imaginada desde el punto de vista de las otras dos dimensiones, el presente como el futuro del pasado y como el pasado del futuro. El futuro como el pasado de un futuro remoto y como presente del futuro. El pasado como el futuro de un pasado remoto y como un presente del pasado. Perdón, sí. No vemos esa... Tienes que compartir ese documento. Perdón. Disculpa. Es que estamos viendo el alemán. Vale. Era el que estabas compartiendo y entonces tienes que volver a compartir ese. No lo vemos. A ver. ¿Ahora sí? No, yo sigo viendo. Te veo aquí, pero el documento sigue siendo el alemán. Un momento. Ajá. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. Vale. Ahora sí compartes el documento. Ahora estamos viendo el documento en español. Disculpad todos estos problemas técnicos. Sí, pero nada, que yo de Zoom y estas cosas no soy experta. Es que sería una pena no ver las imágenes, claro. ver las pesetas que trabajo, por eso te lo digo. Sí. Gracias, Nuria. Gracias, Nelly. Sigo con la cita. Para el cronotopo del tiempo histórico, el presente se transforma en un instante imperceptiblemente corto, en aquel lugar estructural en que cada pasado se convierte en futuro. Fin de cita. Esta síntesis de las tres dimensiones de la temporalización histórica que enmarca la lectura gumbrechtiana de la espinosa noción de vanguardia y posibles reanimaciones me parece una introducción adecuada para presentar la obra clave de este texto, El fin de Parsifal, objeto en cuyo proceso dos destacados artistas, Postel y Dalí, participaron y que finalmente tuvo su realización material. El fin de Parsifal, en este sentido, nombra tanto ese proceso de conceptualización artística, como refiere en instancia ulterior, no necesariamente última, el objeto materialmente determinado, una singular instalación, como veremos, que de esa labor conceptual redunda. Consabidamente, se trata de una obra que pasó por varias fases, cada una de ellas respondiendo por un presente específico, hasta su concretización o, si se quiere, hasta su actualización material. Inicialmente fue imaginada y proyectada por Dalí en los últimos compases de los años 20 del siglo XX, en plena ebullición creativa de la ruptura vanguardista, obra pensada concretamente para el cierre de la representación de Parsifal de Wagner en la Ópera de París. El proyecto así surge inicialmente de la máquina operística del Teatro de la Ópera,
vinculando a ella sus disposiciones semánticas y formales a las determinaciones materiales y simbólicas. No me refiero, claro está, tan solo a la ópera como forma artística, de suyo, por cierto, expresión pluriartística, sino que aludo a su, por otra parte, igualmente evidente condición multimedia. Pues bien, para el susodicho acto final de Parsifal, Dalí concibió un telón de bicicletas, pero no se le aceptó el proyecto. Sea como fuere, el artista no desistió de su creación. Tenían que pasar casi 50 años hasta que Postel y Dalí tuvieron un encuentro en casa de Dalí en Cataluña el año 1978, en la que intercambiaron ideas y proyectos. Finalmente, los dos creadores firmarían, con fecha del 25 de septiembre de 1978, un documento en el que, por un lado, consta lo siguiente, cito: Don Wolf Postel propone a don Salvador Dalí, y este acepta, la construcción en la Plaza Gala Salvador Dalí, junto al Teatro Museo Dalí en Figueras, de un obelisco que llevará como título Obelisco de la Televisión de Presión Endógena, homenaje a Gala Dalí y Figueras. Fin de cita. Por otro lado, el escrito por ambos firmado consagra, cito otra vez, y esa es la clave para esta conferencia: don Salvador Dalí acepta también y autoriza a don Wolf Postel a realizar en el Museo Postel Malpartida, situado en término municipal Malpartida de Cáceres, de Fin de Parsifal, la obra, consistiendo en un telón con alrededor de 50 motocicletas. El señor Dalí no aportará nada más que sus instrucciones personales y, si es menester, un boceto del mismo que el señor Postel se obliga a ejecutar con exactitud. Ninguna otra colaboración de ningún tipo será menester por parte de don Salvador Dalí. Fin de cita. El cambio de las bicicletas por motocicletas lo explica Santiago Amón de la siguiente manera, cito: Dalí se dio cuenta que del 29 para acá la bicicleta ha quedado convertida en objeto de escritorio, en pisapapeles. Las motos rugientes actuales son las que a Dalí le ponen los pelos de punta, y por eso le dijo a Wolf: ¿podrían ser motocicletas de esas que llevan los muchachos de hoy? Fin de cita. Volvemos a la obra. No es hasta el año 1988, 10 años después del encuentro entre los dos artistas, que se realiza tanto el obelisco en Figueras, diseñado por Postel, como el telón del Fin de Parsifal de Dalí en el Museo Postel. Como bien se puede apreciar en la imagen, se ve que la obra final diverge un poco del documento firmado. La tarea de encontrar tantas motos no fue nada fácil, sin embargo, Postel consiguió 20 ejemplares. Por pura casualidad, las motocicletas encontradas en colaboración, entre otros, con el Instituto Alemán de Madrid, no solo son del mismo modelo de la marca alemana Sunglass, sino también fueron utilizadas por la policía del régimen de Franco. Considero muy adecuada la siguiente observación que le hace Antonio Franco Domínguez, cito: antes que un objeto artístico, lo que el proyecto materializa es una idea, un ejercicio de descontextualización cuyo funcionamiento afecta a la memoria y a la conciencia del espectador, obligado a utilizar en otro sentido las referencias que se le proponen. Fin de cita. Vale la pena detenernos en este documento firmado, debidamente archivado, y del que tenemos facsímil reproducido en diferentes medios. Su lenguaje tiene un tono notarial, como si se tratara de certificar, caucionando con la palabra mecanografiada un contrato más allá o más acá de la validez de un acuerdo verbal oral, es decir, de palabra. Lo que un acuerdo firmado en estos términos obvia es precisamente un hipotético conflicto con relación a la validez de sus términos. En rigor, así, lo que se cauciona es el mutuo acuerdo de las partes. Leemos en el primer párrafo, cito: ambos de perfecto acuerdo, fin de cita, cuya firma Mr. Wolf Postel y Mr. Salvador Dalí performatiza el momento del consentimiento de términos y condiciones, del que advienen los siguientes corolarios, para que conste
y, asimismo, a los efectos oportunos. La pieza firmada, sea como fuere, no es un acto notarial stricto sensu, no fue refrendada ante notario. El encuentro entre ambos los artistas en Figueras, asimismo, contó con testigos, entre los cuales destaca el entonces alcalde de Malpartida de Cáceres. El texto consagra únicamente la palabra documento para aludir a su naturaleza formal discursiva, es decir, alude a su condición de testimonio material escrito, mecanografiado, limitando el soporte manuscrito a las firmas. Cabe destacar los términos de otro valioso testimonio de Wolf-Postel, quien en conversación con Dalí en Port Ligat el 19 de julio de 1978, poco tiempo antes de la firma del documento, proporcionaba un marco especulativo para acotar los sentidos de la colaboración artística. Dicha grabación fue oída por Felipe Gutiérrez Llerena y parcialmente transcrita una década después de que ocurriera. Vale la pena recortar las siguientes palabras de Postel, en las cuales, no mencionando específicamente el proyecto del fin de Parsifal, muestra cómo el interés por Dalí radica, en última instancia, en una revaluación de dimensiones múltiples. Cito a Postel: el interés de mi trabajo es precisamente el de trasladar este comportamiento artístico a otras personas, y esto es algo que él, es decir, Dalí, hizo anticipándosenos a todos. Por eso yo estoy muy feliz de poder oír cosas que jamás había oído y que él ha hecho ya. Creo que son muy interesantes y muy importantes para la historia del arte del siglo XX. Me refiero a algunos de sus happenings en Francia y en América. Fin de cita. Postel se coloca explícitamente en la condición del artista que viene después, reconociendo en el cronótopo de las llamadas vanguardias históricas comportamientos, así les llama, ciertamente pretendiendo conceder relieve a olvidados actos creativos de las primeras décadas del siglo XX, que pretende actualizar, es decir, realizar como happenings. Colateralmente, el testimonio de Postel tiene valor heurístico y hermenéutico. No por históricas, las vanguardias de inicios de siglo han cancelado o agotado su potencial de producción de lo nuevo. Por otro lado, acaso sin pretenderlo, Postel alude a un problema muy importante inherente a la interpretación e historización de las vanguardias rupturistas de inicios del siglo XX. Mucha de la creatividad de inicios del siglo tuvo una dimensión performativa, lato sensu, pero la tuvo sin la posibilidad de registro y así de conservación de ese variopinto despliegue de acción creativa. Se trata de un problema de disponibilidad y afinación de los soportes materiales de la invención, que el desarrollo tecnológico de la posguerra colmatará en gran medida. Las nuevas tecnologías amplían los posibles, pero imponen nuevas limitaciones de la inscripción, difusión y conservación de los happenings. En suma, lanzan el happening a un proceso contradictorio de irrepetibilidad repetible. Es decir, se puede repetir los happenings, pero nunca van a ser los mismos. Por ejemplo, si volvemos al caso del fin de Parsifal, tenemos que subrayar la obviedad de que el objeto expuesto en el Museo Postel no es en rigor un happening, ni en sentido restricto una performance. Al mismo tiempo, podemos especular si todo el proceso que redundó en la ejecución de proyecto con determinaciones interartísticas, idea de Dalí, ejecución de Postel, con el concurso de todas las instancias personales e institucionales implicadas, firma del documento contrato, su difusión, visitaciones del espacio donde ha sido emplazada la obra, no constituye en su condición metatemporal y metamedial una suerte de acto creativo omniabarcador. Puede llamársele instalación, que musealiza las figuras del happening y de la performance, es decir, musealiza la creatividad interartística e intermedial como acción, pero quizás mejor podamos circunscribir el fin de Parsifal a la condición de un singular telón de fondo. Es esta la expresión que utiliza Santiago Amón en su presentación litúrgica de la inauguración de la obra.
Ténganse presentes sus palabras proferidas el día 5 de abril de 1988, cito a Amon. Dentro de poco vamos a entrar todos en ese templo en el que hay un telón de fondo, el acto final de Parsifal, realizado por Wolf Hostel sobre una idea de Salvador Dalí. Fin de cita. ¿Pero qué acarrea esta figura del telón de fondo, que en el ámbito del teatro propiamente dicho es también conocido como telón de foro? En la arquitectura interior teatral, dicho telón tiene una funcionalidad que va más allá de lo decorativo o escenográfico. El telón de fondo se sitúa en el término del escenario, es su cierre habitualmente estático, en contraposición del telón de boca, opuesto a la embocadura de escena. En un cierto sentido, es el fin de la escena, siendo también lo que le concede un contorno, es decir, una extensión. De otro modo, interrumpe y habilita el escenario. A lo que todo indica, la idea original de Dalí no se acomoda a la figura del telón de fondo acuñada por Amon. Para el montaje operístico de 1929 se trataría de un telón formado por unas 100 bicicletas soldadas entre sí, que debía descender sobre el escenario del Teatro de la Ópera de París, poniendo fin a la representación del último acto de Parsifal wagneriano. Es decir, se acercaría más a un telón de boca. Ahora bien, tenemos que considerar el fin de Parsifal telón de fondo, como propone Amon, en tanto que se trata de una figura teatral u operística, al desplazarse a otra especie de espacio que es el museo. Y no cualquier museo, digamos, clásico, sino el Museo Hostel. El Parsifal wagneriano, recordemos, de 1882, obra última del compositor alemán, lleva inscrito en la partitura la consideración de que se trata de un Bühnenweihfestspiel, consagración del escenario. Pudiera muy bien ser la descripción del acto de inauguración llevado a cabo el 5 de abril de 1988, lo que plegaría la obra sobre sí misma. La presencia de la obra es un acto de consagración, o pudiera ciertamente describir la especie de espacio sacral que es el Museo Hostel, empezando su andadura en julio de 1976. Amon, como acabamos de leer, no sin extrema finura y rigor, alude a ese templo en el que hay un telón de fondo, un espacio en este sentido que aúna sacralidad y profanación, lo ilimitado y lo limitado. Esto quiere decir que se trata de una especie singular de museo, en tanto habilitación de una escena es también el emplazamiento de su interrupción. Con otras palabras, es un telón de fondo que se contiene a sí mismo como telón de fondo, abarca su fin, siendo que su fin es su comienzo. Estribará aquí el valor también alegórico de el fin de Parsifal, que como complejo, pero muy clarividente, acto creativo, tematiza dicho acto, pero también lo muestra en acción. Un acto creativo, a su vez, que invierte el valor negativo de la destrucción y su temporalidad histórico-social y su mantra progresista tecnológico. La estetización violenta de las motocicletas, emblema de ese todo social necrotecnopolítico del franquismo tardío. Ahora bien, quiero hablar de Hostel y el margen como locus de enseñanza. La obra emplaza un complejo ensamblaje de arte avanzada en un entorno natural, el Parque Natural de los Baruecos, atrayendo y adensando la dialéctica entre centro y periferia, propia de las vanguardias y las neovanguardias, como ha puesto de manifiesto Fernando Castro Flores. Según Fernando Castro, Hostel se convirtió, sobre todo en los años 70, en un catalizador de las tendencias artísticas más importantes internacionales en un país como lo era España, que estaba en el, como se llama, tardofranquismo, es decir, que el franquismo tardó mucho en acabar. Destaca Castro también el hecho de que España estaba en una falta de enganche con el tren de la historia y del proceso cultural y del ámbito de la experimentación artística muy significativa. Por otro lado, Gumbrecht acotó parámetros productivos para pensar esta transferencia entre París, Berlín y los Baruecos. Cito:
La práctica artística y literaria en esos países, se refiere también a Italia y las Américas, sobre todo en España, puede ser tan innovadora, experimental y a veces tan chocante cuanto en las sociedades del centro cultural, pero ella nunca rompe con la función de representación. Fin de cita. Postel, que fundó en este parque natural el Museo de Fluxus y Happening más importante del mundo, explica su decisión de la siguiente manera. Cito a Postel. Durante mis estudios en París, en la Escuela de Bellas Artes, cansado de tantas discusiones sobre vanguardias, me entraron unas enormes ganas de ir a España a estudiar a Goya y Zurbarán. Así lo hice. Era el año 1958. Cambiaría por completo mi vida. Me enamoré de España, de Extremadura, de Mercedes, de la historia del arte español y del carácter dulce y tolerante de la gente humilde. Cuando volví a Extremadura en el año 1974, después de haber hecho mis innumerables happenings, conciertos Fluxus y exposiciones por toda Europa y América, la casualidad me llevó a Malpartida de Cáceres, donde las piedras de los Baruecos me decían, haz algo aquí. Declaré aquella zona obra de arte de la naturaleza. Marco ideal para el arte conceptual. Comencé a desarrollar la idea de un museo destinado al arte happening y Fluxus. El Museo Postel en Malpartida debe ser una escuela, un modelo de arte y naturaleza. Debe servir para la formación y el placer estético de la juventud y del pueblo extremeño. Un lugar de libre expresión que enseña vida igual a arte, igual a vida. Fin de cita. De igual modo, la meta personal de Postel puede ser vista como un anhelo de llevar las vanguardias y neovanguardias a la periferia, fuera de los centros ruidosos, llenos de ideas y de encuentros entre intelectuales. La cuestión es que él mismo nunca se vio como alguien superior a otros, no actuaba como un sábelotodo o un mesías, sino como alguien humilde que quiere dar espacio a todo el mundo para aprender y crear, en sus propias palabras, a través de su arte de conciencia. En una entrevista del 27 de noviembre de 1988, Postel explica que, cito, la vanguardia tiene la tarea de sobrevivir, o mejor dicho, superar la muerte de la sociedad y no debe esperar a que se realicen las utopías políticas. Las vanguardias han derribado los límites institucionales y fundaron su propio cosmos y un sistema propio de valores, independiente de los sistemas de valores de la sociedad. Esa es la revolución artística, porque realmente y efectivamente no tiene en consideración las torpezas sociales y porque solo a través de estética, sea en la calle, en el teatro, en un libro, en la sala de concierto, es decir, en cualquier lugar, realiza sus utopías liberales, su concepto de libertad. El arte es intangible. Fin de cita. En este sentido, los grandes centros artísticos para Postel eran necesarios y para él mismo, que nunca dejó de vivir entre Berlín y Malpartida de Cáceres, una fuente imprescindible para crear su concepto de arte de conciencia. Lo que le seguía fascinando en Berlín fue lo inacabado, porque él, como artista, también siempre anhelaba llegar más adelante. Para él daba igual el cómo. Aún así, Berlín, para él, sobre todo antes de la caída del muro, tenía una componente trágica porque representa, incorpora nuestra historia a la que él está tratando en su obra. Sin embargo, necesitaba a la vez volver a España como si fuera un balneario para coger aire y para entrar en acción. La acción, la creación y la vida la declaró como arte y arte como vida. En este sentido, y en sus propias palabras, no podía existir arte sin el miedo a la muerte, o no sería necesario el arte y ningún arte podía ser posible. Entonces, el arte es el comienzo contra el fin de la vida, que en sí es una lucha. Un momento, voy a beber un poco de agua. Ahora me gustaría hablar del fin de Parsifal, 3 artistas en una obra. En este contexto quiero volver a la obra El fin de Parsifal, que me había ido un poco más, más lejos, que no solo el propio título ya indica el fin, la muerte, sino obviamente se refiere a la ópera wagneriana. No se nos debería olvidar de que la idea artística fue de Dalí, pero, y eso es esencial, tuvo 2 fases de creación.
la creación de la idea a finales de los años 20 y la creación final, la ejecución en el año 1988. En consecuencia, el propio Dalí no pensó igual en los dos presentes, en los dos momentos, como el cambio modernizador de las bicicletas por motocicletas es un testimonio de ello. Lo esencial es también el cambio de espacio, de lugar. Situándonos a finales de los años 20, el fin de Parsifal daliniano, según Franco Domínguez, remite en primera instancia al ámbito del pensamiento nietzscheano, viniendo a instalarse por una parte dentro de aquella tendencia a la inversión de valores, de ruptura con lo decimonónico y de desmitificación del arte que aquel prefiguraba, al mismo tiempo que por otra cumple con la exigencia crítica de la vanguardia de acercar el arte a la vida, utilizando para ello una serie de elementos tomados de la realidad extraartística de aquel entonces, en oposición expresa con la obra dramática y poniendo al espectador ante la evidencia de que, más allá del goce estético, es la realidad misma la que ha sido puesta en juego. Tal y como lo describe el autor, cito, durante la representación del cuadro final del tercer acto de la ópera, según la descripción que el propio Wagner hace de la escena, Parsifal sube los escalones que conducen a la mesa de consagración, se arrodilla ante el grial y, después de un instante de silencioso recogimiento, toma el sagrado vaso entre sus manos y lo eleva sobre las cabezas de los caballeros que oran fervorosamente a su alrededor. En ese momento, mientras el coro entona un apoteósico cántico de gloria al Redentor, de la cúpula celeste de la que debería descender una paloma blanca para venir a posar sobre su cabeza, lo que desciende, interrumpiendo inesperadamente el solemne sortilegio de la escena, no es ya el símbolo místico de la divina sangre redentora, sino la desnuda objetividad de un telón de niqueladas bicicletas de aquellas que sirvieron para salir por primera vez de excursión por los cerros de la modernidad. Fin de cita. Si hubiera llevado a cabo, si hubiera llevado a cabo esta caída de telón en el Teatro de la Ópera de París, la idea de Dalí habría roto con el clima sacro de la obra y habría dado lugar en su momento a un inevitable escándalo. Lo esencial es que, cito otra vez a Domínguez, interrumpir el clímax dramático de la ópera, el descenso del artefacto daliniano, frustra su desenlace y sus expectativas, desmintiendo sus pretensiones de redención y eternidad. A la elevación del cáliz que señala el momento culminante de la última escena, su vértice simbólico, el lugar, el cenit, por donde el pensamiento mítico supone que se pasa del tiempo a lo intemporal, la caída del telón diseñado por Dalí opone un movimiento hacia abajo que impide el doblamiento idealista del mundo y devuelve a los espectadores a lo inmediato real, bruscamente equiparado con uno de los medios de comunicación de masas más ordinario, la bicicleta. El misterio eucarístico de la transustanciación se eclipsa por efecto de esta blasfema y provocadora bufonada. Fin de cita. Asimismo, hay que tener en cuenta que la elección del elemento de la bicicleta no es solo por la introducción de un medio de comunicación de masas ordinario, sino obviamente no se puede olvidar de la época de creación y la mutua fascinación versus rechazo entre las vanguardias, como ocurrió entre los surrealistas y los futuristas. El propio Dalí también se vio influenciado por la energía y el proceso de la tecnología, el avance como lo simbolizaba tanto la bicicleta como el automóvil y también como lo podemos apreciar luego sustituyendo las bicicletas por motocicletas. Aún así, Dalí en esta obra se distancia claramente de la postura de los futuristas que habían depositado ciegamente las esperanzas en las máquinas y cuya gran capacidad destructiva se vio después de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, tal y como lo desarrolla Franco Domínguez, cito otra vez, el fin de Parsifal daliniano, puesto en relación con los acontecimientos de aquel tiempo, no acaba pareciéndonos sino la expresión de una doble negativa, de una desconfianza doblemente iconoclasta,
cuya moraleja vendría a ser la de que, más allá de la propia liberación del hombre, las ideas de redención son solo formas del pensamiento alienado. Desde un punto de vista estrictamente visionario, las bicicletas de las que Dalí quiso servirse hubieran acabado por no representar sino lo que quedaba de aquella ciega fe, sus restos literalmente mortales, el palpable osario de aquellos centauros mecánicos que el entusiasmo bélico del futurismo había enviado al frente formando parte del arrogante batallón ciclista voluntario. Fin de cita. A pesar de que hubieran pasado más de 50 años de la respuesta negativa por parte de París, lo que hay que tener en cuenta es justamente el hecho de que Dalí no desistió de la idea. ¿Y qué es lo que le mueve a Dalí a dejar la realización de su obra al artista alemán Wolf Postel? La obra en sí ha cambiado, no solo por el hecho de que se convirtió en una colaboración entre artistas, sino también porque hoy en día puede ser apreciada como un testimonio histórico. Viendo la obra en el Museo Postel, ha cambiado el contexto, ya no tiene el mismo efecto provocador como si lo tuviera en la ópera. Como bien es conocido, las grandes paradas del nazismo se sirvieron de la música de Wagner, asimilando su arsenal mítico a su propaganda. Como bien dice Domínguez, cito, con frecuencia el sueño de la gran Alemania se vio representado en imágenes que asociaban la potencia de una moderna maquinaria bélica y su fulminante violencia con las hazañas de una milicia medieval y legendaria en la que se encarnaba cierta retórica de virilidad y la pureza. Parsifal fue precisamente la obra con la que Hitler tenía previsto celebrar, después de su victoria sobre el mundo, lo que él llamaba la fiesta de la paz. En su protagonista, orgullosa transposición de un nuevo Cristo ario. Fin de cita. La fusión de los dos artistas en el fin de Parsifal resulta más que adecuada, teniendo en cuenta que Wolf Postel, que de niño tenía que exiliarse con su familia por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, interpreta la materialización del proyecto de Dalí como una síntesis de lo putrefacto en lo mecánico y situándolo en la justa perspectiva donde las sombras de la mística patriotera y crepuscular del medievalismo wagneriano entran en conflicto con un testimonio físicamente cargado de historicidad, de oprobio y de violencia, como lo dice Domínguez. En el fondo, la agrupación de las motocicletas como si se tratase de una caballería de la muerte, no solo puede ser vista como tal, sino justo lo contrario, como un montón de chatarra, como otra de las obras críticas de Postel de los medios de la comunicación y la tecnología, que al fin y al cabo, al quitarles la vida interior, las tripas, como lo decía el artista, sobre todo en el contexto con sus obras utilizando televisores, solo quedan los cadáveres y muertos que fueron hechos y o provocados por humanos. El inesperado hallazgo de las motocicletas que pertenecían a la Guardia de Franco le añade a la obra otro elemento del pasado presente, un ready-made que hace pensar en las crueldades vividas durante la Guerra Civil Española. Al contrario de los futuristas o dadaístas, los vehículos motorizados sobre todo, para Postel implicaban siempre algo violento, preveían estas máquinas accidentes y la muerte. Wolf Postel inauguró la obra el 5 de abril de 1988 con las siguientes palabras, declarando la paz como la obra de arte más grande que hay. Cito a Postel en la inauguración. Mi credo artístico es el de declarar al hombre obra de arte. Si cada hombre es una obra de arte, naturalmente Dios es obra de arte. Si Dios es obra de arte, Dalí es una obra de arte. Las moscas son obra de arte, el agua es obra de arte, las tortillas son obra de arte, los malpartideños son obra de arte, la Junta de Extremadura es obra de arte, las motocicletas son obra de arte, los burros son obra de arte, las cigüeñas son obra de arte, los ladrillos son obra de arte, mi habano es obra de arte, la pintura es obra de arte, acariciar a un niño sobre la cabeza 3 veces es obra de arte, igualmente que trazar tres rayas sobre el papel con un lápiz. La paz es obra de arte. La paz
es obra de arte más grande que hay. Yo declaro la exposición abierta. Fin de cita. Para terminar, quiero volver brevemente al elemento de la naturaleza antes mencionada. La vida es arte, la naturaleza es arte para Postel. Por esta razón, el escenario del Museo Postel no solo está rodeado de la naturaleza, sino también deja a propósito a la naturaleza formar parte y ocupar el interior del museo. La obra que se encuentra enfrente del fin de Parsifal, con el título Depresión endógena de 1975-78, consta de televisores puestos encima de unos pupitres que están cubiertos con excrementos de las cigüeñas de la zona. En otras palabras, tanto Dalí como Postel dejan una obra de arte que, tal y como sucede con los muertos de guerra y ellos mismos y nosotros, nosotras, va a pasar a la posesión de la naturaleza. Da igual si es sujeta por los soportes de metal tan dalianos en el fin del Parsifal, como se puede apreciar aquí. Dalí, que llegó a saber su obra realizada, no pudo asistir a la inauguración y murió pocos meses después. De este modo, el fin de Parsifal puede ser visto también como el fin del creador del fin de Parsifal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay un poco de eco, pero bueno, me voy con... Un momento, voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias por tu conferencia, Julia. Un poco raro ponerme ahora aquí a tu lado, estar allí. Y muchas gracias también a quienes habéis estado compartiendo con nosotras esta conferencia. Me ha parecido muy interesante porque, bueno, pues porque yo no entiendo tanto de arte y me abre pues nuevos mundos. Julia siempre es capaz de abrirme nuevos mundos y creo que merece la pena una visita al Museo Postel para comprobarlo in situ. Y bueno, pues si Postel afirmaba que cada hombre es una obra de arte, pues nuestros estudiantes también lo son. Y por tanto, pues les enriquecerá mucho ver pues, estos estudios y verlos aplicados también en el aula, estos estudios interartísticos en los que realmente hay que tener muchísimos conocimientos históricos, sociales, culturales y creo que pues, van a enriquecer muchísimo las clases, ¿no? No sé si vosotros queréis hacer alguna aportación, tenéis alguna pregunta, algún comentario. Ya os decíamos que la tesis de Julia versaba sobre el museo en el aula y el aula en el museo. Entonces, bueno, quizás haya alguna pregunta en ese sentido, no lo sé, o en concreto sobre esta conferencia tan interesante que nos ha presentado hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario. Pues nada, yo digo lo mismo que Nelly. Os animo mucho, mucho a ir al Museo Postel, a conocer este sitio tan único, tan realmente es como una, no sé, un mundo un poco del arte alemán en Extremadura, en el medio de naturaleza total y merece la pena visitarlo. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más y si no... Bueno, yo voy a invitar ahora así en público a Julia a que haga una excursión allí, programe, planifique dentro de lo que son las prácticas de campo y que lo abra a todas las áreas de vuestro departamento, porque así merecerá la pena coger un autobús para todos y que lo veamos in situ y que ella nos comente las obras o que nos ayude a interpretarlas. Y bueno, sería fantástico pues tener un grupo interlingüístico, o sea, un grupo en el que confluyen varias lenguas, porque creo que es un acercamiento multidisciplinar ya por sí mismo, a través de esas diferentes lenguas, entre otras cosas, ¿no? Y los conocimientos que aporta cada uno, las experiencias que aporta cada uno. Pues yo encantada. Lo voy a hacer. Bueno, como vemos que no hay ninguna intervención, vamos... Bien, no hay ninguna, ¿verdad? Os damos las gracias por vuestra asistencia, esperamos que os haya parecido interesante y bueno, hasta pronto y esperemos que pronto estéis vosotros de este lado también y gracias por todo.
Gracias, Julia. Hasta luego, adiós. Gracias, Nelly.